Qué bueno es tener ese tiempo para bendecir y exaltar el nombre de Jesús y poder gozarnos. Nos hemos gozado en esta mañana a través de los cantos, todo lo que se ha hecho, y qué bueno es el Señor con nosotros, poder disfrutar de su presencia, de su misericordia. Amén. Y gracias, hermano Juan Carlos, por la invitación de poder predicar la palabra del Señor. Y le digo de que el Señor, esto que voy a hablarle a cada uno de nosotros, y también a los que están viéndonos por diferentes lugares en la internet también. Amén. Es algo que Dios me regaló hace tiempo y lo he guardado en mi corazón, y solamente tenía que poner los lugares en su lugar y prepararlo. En esta mañana o esta tarde quiero que hagamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, vamos a leerlo en esta hora. Gloria a Dios. Es un versículo bien conocido por cada uno de nosotros. Muchas veces lo aprendemos de memoria. Amén, amén. En la escuela dominical nos hacían aprender todos los capítulos enteros para poder aprender la palabra del Señor. Vamos a leer a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Yo quiero que pensemos en esta mañana acerca de el amor que se necesita en nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a salir a tiempo en el nombre de Jesús. Y dice así a la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 1 en adelante. Dice así: y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Amén. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse en esta tarde y decirle al Señor: habla mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Dígale al Señor: habla mi corazón. Amén. Este capítulo que hemos leído, mucha gente lo conoce como lo que es el himno del amor, lo que es el capítulo del amor. Amén. Y por
por lo que hemos leído en esta mañana. Y cuando nosotros miramos esta lectura del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, Corintios, como todos sabemos, es una iglesia bastante carnal en todas las áreas, donde el Espíritu de Dios se tenía que mover poderosamente para tocar a las personas de esa iglesia. Pero para entender mejor esta causa, este capítulo, dice, queremos, hermano, quiero compartir acerca de lo que muestra el amor, la piedad, la compasión, la ayuda, los gastos, lo que implica el amor dice, en los tiempos, las atenciones. O sea, el amor que nosotros, hermano, esta palabra abarca un lenguaje que nosotros muchas veces no entendemos, para nosotros muy, muy difícil como seres humanos. Muchas veces yo me he preguntado y nos han enseñado, yo no sé si usted le enseñaron cuando estaba recién venido a la iglesia o entregado al Señor, le decían, si no es de tu iglesia, no es tu hermano. Amén. No es tu amigo, sí. No es tu compañero. Entonces nos enseñaban eso, que si no era de nuestra iglesia, no tenía parte ni arte en el asunto. Y nosotros lo creíamos así. Y pensábamos de que no podíamos hablar con otras personas porque era pecado, era un error, era algo. Entonces, y así nos formamos hasta que llegamos a un entendimiento acerca de lo que es el amor, lo que es realmente esa palabra tan extensa. Yo creo que cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en la grande riqueza que Dios tiene para nosotros. Y siendo Él misericordioso, nos ha extendido su mano de salvación, que no la merecíamos, pero por su gracia nosotros ahora somos salvos. Amén, amén. Por su gracia somos salvos. Pero antes de entrar en detalle de la palabra dice el apóstol Pablo: si hablar en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, dice que si hablare en lenguas. Amén. ¿Me entiende? En lenguas. Y dice, y angélicas, si no tengo amor. O sea, es hermano, es un camino que el apóstol Pablo está diciendo a nosotros, nos está enseñando que si hablamos lenguas angélicas, no humanas, amén, sino otras palabras que estamos hablando con Dios. Amén. Podemos ordenar a los ángeles, podemos tener una relación bien íntima con Dios, podemos ayunar y podemos consagrarnos, podemos, hermano, visitarnos, podemos tener cultos maravillosos, podemos danzar en el espíritu y en la carne, podemos emocionarnos, podemos, hermano, tener buen momento. Pero el apóstol Pablo dice: pudiera yo hablar lenguas angelicales, dice, pero él dice, pero si no tengo amor. Amén. Y se acaba. En otras palabras, mire, nosotros podemos estar danzando en el culto y hablando en lenguas, y el apóstol Pablo dice, pero en ese momento aparece nuestro enemigo. Sí. Aparece la persona que nosotros alguna vez tuvimos un problema, una discusión, algo que cruzamos, algo que no nos pareció, algo que, hermano, que no estuvimos de acuerdo y rompimos relaciones íntimas con esa persona. Entonces, fíjese, podemos estar en un culto maravilloso y poderoso, pero lo raro que no podemos estar juntos porque allí apareció nuestro enemigo. Nuestra bendición, hermano, dice el apóstol Pablo, podría yo hablar lenguas angélicas y pudiera tener una tanta fe, una poderosa fe que dirigiera los montes, que capaz de trasladarse
resucitar muertos, levantar paralíticos, pero dice, pero no tengo amor. Aleluya. Pero no tengo amor. O sea, podemos ser usados por Dios y podemos ser instrumentos por Dios, pero es controversial, porque dice, pero si no tengo amor. Podemos, hermanos, ser los mejores predicadores, los mejores maestros. Amén. Los mejores servidores, instrumentos para la gloria y la honra del Señor. Pero, hermano, estamos en pleitos. Estamos en controversias. Y yo siempre me he preguntado, ahora lo veo en mejores perspectivas. Dice, el mundo religioso nos marca una línea donde llegar, qué hacer, con quién hablar, con quién comer, con quién dormir, con quién platicar. Hermano, con respecto, si somos celosos con respecto a, hermano, a la fe, al amor, a la esperanza, a la doctrina. Y hermano, nos pone, pero la palabra de Dios dice que si habláramos lenguas angelicales, o sea, estamos hablando en dimensiones grandes, poderosas, espirituales, pero dice, pero si no tengo amor, De nada sirve. o sea, podemos andar con una buena corbata y un buen traje, una buena vestimenta y tener las mejores predicaciones y las mejores enseñanzas, pero dice, pero si no tengo amor. Entonces, hermano, para completar esa parte que a nosotros como personas nos falta, esa extra paso, esa extra bendición, tenemos que, hermano, buscar por nuestros medios, por la palabra de Dios, cuál sería eso que nos, hermano, que aunque habláramos lenguas angelicales y profetizáramos y tuviéramos tanta fe de resucitar muertos y paralíticos, pero, hermano, y encontrar esa llave maestra y decir, wow, puedo, como dijo la palabra de Dios, y creo que lo dije el domingo pasado, dice, hermano, el primer mandamiento de todos es amarás al Señor con toda tu mente y tu corazón y tus fuerzas y tu alma. Amén. Hay que amarlo con todo el corazón. Pero el segundo mandamiento es este: amarás a tu enemigo. Amén. Como a ti mismo. Aleluya. O sea, hermano, las lenguas angelicales tienen que parar cuando nosotros miramos a nuestro enemigo y tenemos, hermano, que hablarle y decirle, en otras palabras, ir y pedir perdón. Amén. Para ponernos de acuerdo otra vez, para poder entrar al reino de los cielos, para poder llegar con paz al reino de los cielos. Porque yo no puedo pensar que cómo vamos a entrar al reino de los cielos si estamos en un culto normal, común y corriente, estamos danzando, hablando en lengua, profetizamos y exponemos la palabra, pero entra el enemigo, entra la persona que a nosotros no nos cae bien. Y yo pregunto, si en ese momento viniera, sonara la final trompeta, y la pregunta es, ¿nos iríamos con el Señor? Nos iríamos con el Señor. Entonces, hermano, tenemos que ver cómo nosotros arreglamos este asunto aquí en la tierra para poder llegar al reino de los cielos. Porque, hermano, hay un mundo lleno de ideas, lleno de caminos, lleno de este sería el correcto, el derecho sería el correcto. Pero la palabra del Señor nos enseña una historia muy importante. Y la encontramos en el Lucas capítulo 10. Si usted va conmigo, abre su Biblia. En Lucas capítulo 10 hay una porción en la palabra de Dios que me gusta mucho y quiero que compartamos en esta tarde. Lucas capítulo 10 y el verso 30, y dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y viéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Fíjense, este hombre
venía descendiendo, dice, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de hombres malvados, y lo despejaron y lo hirieron y lo dejaron como muerto. Como muerto. Ahora, usted sabe que le dieron una paliza. Sí. Le lo golpearon sin piedad. Le quitaron sus pertenencias, le quitaron sus cosas de valor, le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo abandonaron y lo tiraron, y hermano, y dijeron, este ya está muerto, porque se lo dejaron como muerto. Todavía estará respirando, quién sabe. Tocan el pulso, lo tiene, ya casi está para no se le oyen, este ya se murió, así que hay que dejarlo que se muera. Pero dice la palabra de Dios, fíjese, dice la escritura, que aconteció que descendió un sacerdote, dice, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Amén. No entiendo eso. Porque ese hombre fue herido, estaba de gravedad muerto. Necesitaba ayuda. Diga ayuda conmigo. Ayuda. Diga ayuda conmigo. Ayuda. Esa persona necesitaba ayuda. Amén. Porque estaba herido, tenía sangre, tenía moretones. Lo habían golpeado, hermano, le habían golpeado con los pies, el puntapié, le habían dado muchos golpes con sus manos, quizás le habían quebrado los dientes, las narices, sus ojos estaban hinchados, había sangre por todas partes, pero dice la palabra de Dios de que descendió por el camino un sacerdote y viéndolo de lejos, pasó de largo. Un sacerdote, ¿a poco un sacerdote? Cuando hablamos del sacerdote, nosotros miramos o pensamos ahora en la palabra sacerdote. No, eran aquellos que en el Antiguo Testamento ofrecían holocausto a Dios, hermano. Eran los que presentaban, hermano, su ofrenda de olor grato ante el trono de la gracia de Dios. Eran aquellos que leían la ley con elegancia y con reverencia. Eran aquellos que, hermano, entraban al templo con tanta santidad y tanta pureza. Eran aquellos que leían, hermano, la palabra de Dios con mucho cuidado. Era el sacerdote que, hermano, cuando lo vio, aquel hombre que leía la palabra de Dios, que la exponía todos los días, que le hablaba al pueblo la ley de Dios, de Moisés, la que, hermano, le decía acerca de todo ese personaje que leía la palabra de Dios día a día en el templo. Dice que vio a este hombre herido. Amén. El sacerdote, el predicador, el maestro, el hombre de Dios lo vio herido, lo vio sangrado, lo vio golpeado, pero dice que ¿qué dice la palabra de Dios? Como hombre de Dios corrió a ayudarle. Como hombre, como sacerdote cumplió la palabra. Como hombre de Dios fue y le dijo, ¿qué tienes, muchacho? ¿Qué te pasó? Ahora llamemos al 911, llamemos a un amigo, llamemos a alguien. El sacerdote dice que lo vio. El hombre de Dios, el que leía, hermano, la palabra de Dios todos los días en el templo, lo vio. Y pasó de largo. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo hablare lenguas angelicales, si leyera la palabra de Dios, si aún estuviera en la presencia de Dios, si la leyera todos los días y le predicara todos los días y derramara mi alma delante de esta persona, pero si no tengo amor, aleluya, si no tengo eso exquisito que Dios busca, ese tiempo, hermano, que Dios anda buscando entre los seres humanos. Por eso es muy importante hacer un alto en
nuestra vida este día y pensar si estamos en la voluntad de Dios o dentro de los propósitos divinos de Dios, o somos un sacerdote más, somos solamente un religioso más, somos una iglesia más, somos un grupo de personas más, somos de los del grupo, somos los del común y corriente, somos los que no pagamos el precio, somos los que no queremos ir una milla más. Pero Dios está hablando a alguien en esta mañana y que nos detengamos. ¿Qué terreno estamos pisando? Porque pasó el sacerdote, el que ayunaba, el que leía la Biblia, el consagrado, el que estaba luchando por el pueblo, el que decía: Dios me ha hablado ahora. Pero cuando vio a este hombre herido, como muerto, que estaba abandonado, tirado, dice que lo vio y pasó de largo. Lo ignoró. Aleluya. Lo ignoró. Que Dios nos guarde en esta mañana como iglesia del Señor. Que Dios nos proteja. Porque hay un mundo que nos está esperando. Hay un mundo que nos espera. Hay unas personas, familias que esperan. Pero nosotros, hermanos, pastor, hacemos acepción de personas. Lamentablemente hacemos acepción de personas. A este sí y a este no. A este le hablamos del evangelio, a este no. Al abogado sí le podemos hablar y estudiamos cómo hablarle a un abogado, a un doctor. Y nos interesamos por tener la mejor dramática, la mejor presentación, la mejor palabra de elocuencia, porque vamos entre un hombre estudiado. Y cuando vamos, hermano, contra un pobre, contra alguien que sin letras, que, hermano, en vez del papá y mamá decirle: ve a la escuela para que te enseñe, para que estudies, para que seas salvo en la vida, papá y mamá le dijeron: no, para ti no hay escuela, solamente hay trabajo, 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 trabajo. Y nosotros como religiosos decimos: bueno, ¿y este qué nos va a aportar a la iglesia? Un médico, un doctor, un ingeniero, un abogado nos puede aportar buen diezmo, dinero, buena presencia. Pero un campesino común y corriente, si a puras penas, a puras penas va a ver si puso la gallina un huevito en la mañana. Y allá anda buscando si hay un tomate, si hay una tortilla. Qué bueno que el Señor no es como nosotros. Él vino a morir por justos y pecadores. Él vino, hermano, a un mundo para pagar el precio en la cruz del Calvario, para, hermano, salvar a todo aquel que quiera la salvación. Los discípulos, hermano, cuando Jesús resucitó, la gente estudiados, los doctores de la ley decían: estos hombres son del vulgo. Sin letra. ¿Por qué? Porque los conocían que eran del vulgo, sin letra. ¿Sabe por qué? No era por ellos, no era por sus títulos, no era por su, hermano, por su elegancia, no era por su presentación. No, los conocían porque aunque eran del vulgo, sin letra, pero la gloria del Señor, hermano, estaba con ellos. La presencia del Señor, la gracia del Señor estaba con ellos. Que, hermano, Pedro solo pasaba y con solo la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Eran del vulgo, pero estaban, hermano, hundidos en el amor del Señor. Seguimos. Y dice que aconteció que el sacerdote dice: por aquel camino, y viéndolo de largo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, y viéndolo, pasó de largo. Y yo le preguntaba a mi esposa esta mañana: ¿qué era un levita? ¿Quién era un levita? Yo podría haberlo escrito y hablado, pero yo quería escuchar el corazón de ella para completarla.
para ver qué es lo que Dios quería para mí, para ella, para nosotros en esta mañana. Y ella me dice, ¿qué es un levita? Mire, un levita es un servidor de Dios. Un levita era de los que Dios apartaba para su ministerio. ¿Verdad que eso me dijiste, amada? Lo apartó, hermano pastor, hermana, Dios lo llamó, lo apartó. Ese era un levita. Vas a servir en mi ministerio. Eran los que tenían, los que adornaban el tabernáculo. Eran los encargados cuando Dios decía, vámonos para aquel lugar. Y mi esposa me dice, y me encanta porque es el complemento. Y eran los encargados, porque eso no lo había pensado yo, pero gracias por la ayuda idónea. No lo había pensado, pero me dio este extra. Ellos son los encargados de armar y desarmar el tabernáculo, porque Dios era tiempo de moverlo. No era una persona común y corriente, eran hombres y personas especiales llamados para la obra de Dios. Pero este hombre especial de Dios dice que pasó el levita, lo vio. Por eso, hermano, espero que Dios le esté hablando a alguien en esta mañana. Que Dios primero me haya hablado a mi corazón y a mi vida para poder hacer este camino, este canal de bendición a aquel que quiera escuchar una palabra de Dios en nuestros corazones. Porque todos dicen, nosotros somos llamados de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no me equivoco. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé, los crié y los hice. Ahora hay que tener cuidado como llamado de Dios, como escogido de Dios, hasta haciendo la obra que Dios nos ha mandado. Y la obra que Dios nos ha mandado es rescatar, ayudar, transformar a las personas, anunciarles el reino de los cielos, ayudarles como llamado, como escogido, como levita. Pero mire que controversial, la palabra de Dios, hermano, me enseña cómo Dios es Dios eterno, poderoso en amor. Hermano, nosotros somos unas personas muy míseras. Nos quedamos lejos, años luz, a millones de años luz de la misericordia del Señor. Porque el levita, el hombre que era, hermano, el encargado de llevar la gloria de Dios, el templo de Dios, la arca del pacto, hermano, eran los levitas. La presencia del Señor, ellos lo llevaban. Pero mire, este hombre que cargaba, que era el encargado de la presencia del Señor, vio al que estaba abandonado, al que estaba golpeado, al que estaba herido, al que lo habían dejado sin narices. Lo vio y pasó y que me vaya de largo. Sí. Sí. Cuidado. Por eso quiere decir que el hombre de Dios tiende a olvidarse de los propósitos que Dios lo ha llamado. Amén. La iglesia tiende a olvidarse de los propósitos. Sí. De los propósitos. Sí. La iglesia tiende. Los levitas eran los que, hermano, eran los encargados de todo ese ministerio poderoso. Pero ¿por qué no extendieron la mano a este hombre que estaba herido? ¿Por qué? Porque eran muy santos. Dígame, hermano, sí. No había amor en él. No había amor en él. Pero era el encargado de llevar la obra de Dios, pero no había amor en él. Pero era el encargado de santificarse, porque tenía que santificarse para tocar esto, llevarlo para otro lugar según la voluntad de Dios. Tenía que santificar, pero aunque se estaba santificando y había ya dedicado días y tiempo para santificarse, no pudo llegar y acercarse. Dice que se acercó.
El santificado, el hombre llamado para la obra de Dios, el instrumento para encargarse en edificar los templos donde la gloria del Señor, el hombre que cargaba, hermano, la presencia del Señor, los levitas, se acercó. Y con toda seguridad, digo, ahí en ese hombre no estaba la gloria de Dios. Pensaba él que la gloria de Dios estaba con él, pero no estaba con él. Porque cuando llegó se acercó. Mejor me voy. Y lo dejó tirado. Ahí no estaba la gloria del Señor. Ahí no estaba el amor de Dios. Ahí no estaba la presencia del Señor. Pero, ¿cómo, hermano? Si yo ayuno más de 40 más que el Señor, pero hay odio en tu corazón, pero no puedes ver a tu hermano, no puedes ver a tu hermana, no puedes, hermano. Yo conozco ministros que recomiendan a su iglesia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que sí, que cuando se han movido de otra iglesia, no le hable a ese hermano, no le hable a esa hermana. Corte toda relación con esa familia. Corte relación, porque sembrando el odio. Los levitas, los hombres encargados de construir la gloria de Dios, donde la gloria de Dios, donde la palabra de Dios, donde la unción, donde los sacrificios iban a entrar. Esos levitas dicen que se llegó y no tuvo la oportunidad de ayudarlo. Que Dios los perdone en esta mañana. Que Dios perdone, porque el enemigo está confundiendo la palabra de Dios. Piensa que somos los llamados, los justificados, los número uno, pero número uno en el odio, en el rencor, en la envidia. Hermano, por eso el apóstol Pablo dice: si yo hablare lenguas angelicales y no tengo amor, no soy nada. Como ese levítico, como ese sacerdote, poderosos en la palabra, poderosos en el ministerio, pero no son dignos de ayudar al prójimo. Aleluya. Sigamos leyendo, el tiempo corre, hermano. Pero dice, pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, dice, y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, un samaritano, los que conocen la historia bíblica saben quién es que es un samaritano, que es Samaria. ¿Qué tribu es de las tribus de Israel? ¿Saben qué tribu es? Era parte de las 12 tribus de Israel. Pero por el odio, oiga, por el rencor, por las guerras, por las circunstancias, se habían hecho ya enemigos entre los israelitas y judíos y samaritanos, siendo un mismo pueblo, siendo una misma nación, hermano, pero estaban divididos, con odio, con rencor. Y el que me diga, hermano, ¿cómo puede decir eso? La palabra de Dios me lo dice, me lo enseña. Dice aquí, yo quiero que abra la Biblia en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y el verso 9. Bueno, mire, vamos a leer los antetextos y contextos. Vino pues a una ciudad, Juan capítulo 4 y el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria. Recuerden Samaria. Recuerden el samaritano, por favor. Recuerden el sacerdote. Recuerden el levita. Pero dice que Jesús vino a Samaria, llamada, dice, una ciudad de Samaria llamada Sicar, y junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como dice un buen salvadoreño, ¿verdad? No se llevaban. Eran rivales. Pero estaban en el pozo de Jacob, en un lugar poderoso. Y Jesús, el Rey del cielo, el dueño del cielo y la tierra, el creador del agua, cansado del camino humanamente, le pidió de beber a una mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber siendo yo samaritana? Y dice, señala, explica, dice: porque entre judíos y samaritanos no se entendían. Respondiendo Jesús le dice: si conocieres el don de Dios y quien que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Tú si conocieras. Pero volvemos a la historia principal. El samaritano, cuando llegó, vio al hombre golpeado. Lo miró y dijo: oye, está golpeado, necesita mi ayuda, necesita mi compasión. Ahora, aquí donde quiero que entramos, y con esto voy terminando porque el tiempo se fue. Tenemos que considerar esta historia, iglesia del Señor. Tenemos que considerarla, porque este samaritano, que no era un adorador, no era un servidor, no era un profesional, no era un pastor, no era un obispo, no era un doctor en leyes, no era un reverendo, no era un santificado como el levita, no era uno de los que construían el templo o se santificaban para llegar al ar. Era un samaritano, lejos de los propósitos de Dios, hasta donde yo tengo entendido, según la tribu donde está ubicada Samaria, lejos, pero lejos de la presencia del Señor. Dios usó a ese samaritano. Dios usó a esa persona que estaba fuera de los límites de las consagraciones de Dios. Dios lo llamó, Dios lo señaló. Tú eres. Por eso Dios dice que de lo asqueroso, Dios lo levantó para avergonzar los sabios de este mundo. Denle la gloria, denle la honra, denle la alabanza al Señor, porque el amor, eso es. El amor, hermanos, en el Señor, eso es. Mire, el amor, el apóstol Pablo lo dijo, el amor, pero yo le voy a decir, añadirle lo que el apóstol, un poquito más que el apóstol Pablo le dice con respecto al amor. Mire, el amor, dice el apóstol Pablo aquí, el amor dice: y si repartiese todos mis bienes para darlos de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada.
Porque la salvación no se compra con dinero, es por la gracia del Señor. Es por el amor de Dios. Entiéndame, iglesia, en esta mañana. Es por el amor de Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén, gloria a Dios. Pero yo quiero decir antes de terminar, yo quiero decir que miremos que la muestra del amor es piedad. Amén. El amor, yo le estoy añadiendo esto, dice, el amor es piedad. El amor de Dios es piedad, es compasión. Amén. Es ayuda. Es gastos, hermano, es gasto. Porque el samaritano le dice al hombre, le dice, mira, te guardo 2 denarios. Dinero. Dice, para que me lo cuides. Y si gasta más, paga la cuenta. Sí, yo te guardo 2 denarios para que me lo cuides. Invierte tiempo en él. Amén. Cuando mi esposa o viceversa estamos enfermos, nosotros invertimos tiempo. Cuando ella se queja, yo le digo, le pongo la mano en su cuerpo, le digo, ¿estás bien? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? ¿Quieres que te ponga una crema? ¿Quieres que ore por ti? Y miro el reloj, las 3 de la mañana, la 1, las 4 de la mañana. Lo mismo cuando yo estaba enfermo, ella también se levanta. Porque la mujer tiene esa virtud, hermana, yo sé que usted la tiene. Nosotros hombres no la tenemos. Nosotros tenemos una fiebre, hermano, y ya estamos muertos. Pero la mujer, aún con fiebre, ella se levanta. Con dolor, la esposa se levanta y va a la cocina y prepara o trae unas medicinas con agua y todavía nos lleva a la cama y nos dice, toma, esto te va a ayudar. Tiene ese extra. Sí. Y el amor de este hombre le dice, te guardo 2 denarios. Y si algo tú inviertes en él, si algo extra sale, si un gasto más extra, no te preocupes. Yo te lo cubro, yo lo pago. Amén, amén. Así es Dios. Amén. Gloria a Dios. Él nos cuida. Aleluya. Él nos protege. Él nos invierte, hermano, Él invierte tiempo en nosotros. Dios, Él nos protege. Él nos cuida. Él está ahí con nosotros. ¿Qué te duele? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero el Señor no te estoy preguntando si eres digno o no digno. Tú eres mi hijo. Yo te redimí. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario por mí. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Amén, amén. Y oramos al Señor para que el Señor nos dé, hermano, esa bendición. Dice, eran los y le digamos al Señor, Señor, primero que nos perdone por lo que no hemos hecho. Amén. Porque cuántas veces hemos pasado por el medio de las necesidades de una persona y nos ha tocado como el sacerdote. Cuántas veces nos ha tocado pasar por la necesidad de una familia y nos ha tocado el papel de levita. Oh, yo soy el cantante, el adorador, el que llevo la... No. Hay que cumplir el ministerio que Dios nos ha llamado.
Gloria a Dios. El de invertir tiempo en las necesidades de aquel que lo necesita. Aquel que necesita un milagro, aquel que necesita una oración, aquel que necesita un consejo, aquel que necesita que nosotros, la iglesia, invertamos tiempo. Iglesia, hay que decirle a Dios, mire a su vecino, miremos a nuestro alrededor y miremos, bueno, es que ese vecino es corajudo. No importa. Dígale, Señor, baja, úngeme con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Y el pastor lo testificó. Amén, Ese amén. hombre ateo, ese hombre que no sabe ni qué es, pero le dice, aquí está esta ayuda para la iglesia, Amén. porque Dios así trabaja. Amén, amén. Entonces, cuando usted mire a la persona necesitada, solo encomiéndese con la sangre de Jesucristo y dígale, Señor, hazme instrumento para la gloria y honra de tu nombre. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir a hablar a esa persona, a alcanzarla para la gloria y la honra del Señor, porque es el ministerio que Dios nos ha llamado. Pastor, Gloria a Jesús. ore por nosotros para que el Señor nos bendiga. Amén. Denle el aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. Poderosa palabra, gloria al Señor. Sabe que muchas veces nos pasa eso. Entre pastores, hermanos, hay una gran diferencia entre nosotros y todos vamos para el cielo, como el católico. Sí, hermanos, entre pastores, a mí me han sacado de las iglesias. Me han dicho, usted no puede estar viniendo acá como pastor, porque lo conocen a usted y la gente se ve con usted. Fíjese la confianza que tienen en Dios y la confianza que tienen en su gente. O sea, yo, hermanos, no sé, yo he tenido aquellos que si yo tengo miembros y alguien suponiendo, hermanos, ustedes están con nosotros, pero ustedes los conocen, mucha gente, hermano Milton, venga y predíquenos hoy. Y entonces, no me tienen ni que decir, si yo no soy dueño de usted. Si lo están invitando, denle la gloria a Dios. Y si usted pues quiere compartir, me dice, hermano, me han invitado a predicar, yo nunca le voy a decir que no. Bendito sea Dios que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero hermano, entre nosotros hay quienes que no nos llevamos entre pastores. Sí, por ahí alguien me dijo un día, y de una organización reconocida y grande, que la conocimos en nuestro país y acá. Y la persona habló conmigo y bueno, quería saber cómo, de dónde y por qué, que quién ungió para salir, que el otro, y un montón de cosas, gran interrogación. Y entonces, porque para ellos nosotros no somos nada, sino somos salidos de la organización de ellos, y que ellos nos hayan